Guatemala fue fundada como capital en cuatro distintas ocasiones. Primero en Izimché en 1470 a 1524, cuando fue abandonada. Luego en el Valle de Almolonga, hoy Ciudad Vieja, entre 1524 hasta su destrucción en 1541. Luego se fundó en la Antigua, en el Valle de Panchoy, en 1541 hasta el terremoto de Santa Marta en 1773. Y finalmente en su actual espacio, el Valle de la Ermita, fundada allí en 1676. En casi 200 años, la capital cambió de lugar en cuatro distintas ocasiones. Nada raro si uno piensa en las ciudades del medievo, regiones que empezaron como reinos y terminaron en nada. La Gran Prusia del siglo XVI desapareció a principios del siglo XVIII. La República de Weimar se convirtió en Alemania, mientras la minúscula Suiza, la Confederación Helvética que viene desde el siglo XIII, 1291, hasta nuestros días, sigue estando en pie. ¿De qué estamos hablando? ¿De historia? No, por lo menos no de la historia que usted y yo conocemos. Estamos hablando de los principios sobre los que se construye una nación. Estados Unidos se siente orgullosa de su independencia en 1776 y más aún de su constitución en 1787. Detrás de eso hay principios para construir una nación. Sin embargo, los principios de una nación son tan importantes como los principios que tiene una persona para vivir. Cuando uno analiza el Antiguo Testamento, por ejemplo, se da cuenta que los primeros 5 libros del Antiguo Testamento son principios para construir una nación. Porque en el fondo esos principios tienen como propósito convertir a todo un pueblo en un país de principios. No estamos hablando de las instituciones políticas, y vaya si no son importantes. Estamos hablando de qué cree la gente, qué hace la gente con lo que cree, qué piensa del prójimo, qué siente del bienestar ajeno y finalmente qué hace con la vida, la propiedad y la familia del prójimo. Del amor a Dios y de esos principios hablan esos primeros 5 libros de la Biblia. ¿Para qué? Para recibir de Dios una tierra y empezar ahí una nación. Sus descendientes, hijos de Abraham y de Jacob, serían guiados por Moisés a recibir por medio de él leyes sobre estos puntos sobre los que estamos hablando. Sobre Dios, sobre cómo acercarse a Él, sobre el amor al prójimo y cómo cuidar de los demás asumiendo siempre mi libertad y mi responsabilidad personal. Así se forma un nuevo país, con principios que se cumplen en la política y en la vida personal. Un nuevo país tal vez no requiera mucho. Un economista inglés del siglo pasado, P. T. Bauer, solía decir que para cambiar un país solo se necesitan 2 cosas: cambiar las actitudes de su gente y sus instituciones. Pero ¿cómo se hace eso? Un profeta lo puso muy sencillo y se parece mucho a lo que vamos a hablar el día de hoy. Oh hombre, dice el profeta, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Casi como lo dijo Miqueas, lo dijo también Moisés. Le invito a abrir su Biblia conmigo al libro de Levítico capítulo 19. ¿Qué dice ese capítulo? Dice cosas sorprendentes precisamente para empezar una nación. Yo quiero anunciarle que vamos a hacer algunas generalizaciones que probablemente no caigan muy bien. Pero antes de juzgar las generalizaciones, yo le invito a estudiar el fuero interno, allí en lo más profundo, para ver si realmente estamos exagerando o no. La tentación en cuanto al capítulo 19 de Levítico es predicar sobre todo el capítulo. Es fantástico porque habla sobre la adoración a Dios, de ser santos como Él es santo, de la misericordia de los demás, de no oprimir al prójimo, de no chismear entre el prójimo ni falsear la justicia. Pero yo quiero ubicarme en un versículo específicamente y le invito a que abra conmigo su Biblia a Levítico capítulo 19, versículo 11. Mire este versículo. Si tuviésemos que resumir este versículo en una frase, probablemente diríamos que la honestidad para una nueva nación requiere valores que Dios enseña. Y el primer valor que está en juego aquí de esa honestidad es no robar el esfuerzo de los demás. El pasaje empieza con una frase que dice: no hurtaréis el uno al otro.
Esto no lo presentamos en términos modernos porque parece incómodo referirlo en esos términos, pero a lo que se refiere es a respetar el derecho a la vida, el derecho a la propiedad, que es fruto del esfuerzo y del trabajo de cada quien. Mire que lo dice en singular, dice el uno al otro. Esto pone la responsabilidad de una persona frente a Dios y frente a su prójimo. Por supuesto que hay distintas formas de hurto. Dios consideró que esto era algo tan universal que incluso lo puso como parte de los 10 mandamientos. Si usted quiere, una generalización de parte de Dios. Y es un poco grosero decirlo, pero no existe un ser humano, ni uno solo que diga, yo jamás he robado algo. No, seguro que no he asaltado un banco, pero una deuda sin pagar es robo. Tomar la fruta de un árbol cuyo dueño no me lo autorizó también es robo. Llevarme el clip de la oficina en donde trabajo es robo. Y de ahí viene las otras cosas. Tomar fotocopias, la comida, la gasolina, llevarme los arreglos florales de la boda de los 15 años. ¡Ja! Cosas que muchas gentes hacemos también es robo. Y es incómodo aceptarlo, porque todos, de alguna manera, lo hemos hecho. Si usted me dice, yo nunca he hecho ninguna de esas cosas, quizá lo que realmente me está diciendo es, para mí esas cosas son de poca monta, de poco valor, y por eso no importan. Pero una cosa es decir que a usted no le importa, y otra cosa es oír la voz resonante de Dios que dice, no robarás. Siempre me sorprende recordar que Dios puso al hombre en el huerto del Edén a trabajar y solo después de que Dios lo puso a trabajar le dijo, de todo árbol del huerto puedes comer. No sé si para ustedes es tan claro o evidente como lo es para mí, pero el significado de esto es que trabajar viene primero, comer, consumir viene después. Vivimos en una cultura de gente que cree que es mejor ser vivo que trabajar. Hace años escuché un dicho en un país de América del Sur que dice, el vivo come del menso y el menso de su trabajo. Parece un principio universal, por lo menos al sur del Río Grande. Ahora imagínese usted que usted quiere fundar la nación evangélica. Hace algunos años el mexicano Alberto Rembao vivió más o menos entre 1895 y 1962, escribió un librito llamado El discurso a la nación evangélica. Rembao realmente había vivido en Estados Unidos gran parte de su vida y supongo que estaba muy influido por el código de honor con que viven los americanos o vivían los americanos de principios del siglo pasado. Y ese código de honor consiste en vivir en la presencia de Dios. Dios te está viendo en cada cosa que haces, de modo que no puedes llevarte nada, no puedes tomar nada, nada puedes usurpar, porque ahí estás tú en la presencia de Dios. ¿Cuánta falta nos hace en la iglesia este tipo de convicción? Dar ejemplo en casa. No robas conectividad eléctrica, tampoco robas internet, no le quitas a nadie lo que no te pertenece, y si te dan algo, no abusas de lo que te dan. Pero en cambio vivimos en una sociedad que ve para otro lado, que dice, si no me sorprenden, no es ilegal. Está mal únicamente si me sorprende. Pero te tengo malas noticias. Ya te sorprendió alguien que no esperabas. Nada más y nada menos que Dios mismo te sorprendió o estafando o usurpando o robando. De modo que para fundar una nueva nación, empezamos conmigo y contigo. Y lo primero que hacemos es no robar el esfuerzo de los demás. ¿Se da cuenta? La delincuencia no tiene principios, pero yo sospecho que nosotros tampoco. Pero también le tengo buenas noticias. Si la iglesia solo hiciera eso y no hiciera absolutamente nada más, la revolución que haríamos como nación evangélica cambiaría esta sociedad en 24 horas. Y como tú no robas, se lo exiges a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres, a los políticos, a los pastores, a los comerciantes, a los compradores, a los vendedores. Sería una revolución sin precedentes. En segundo lugar, la honestidad para fundar una nueva nación significa no aprovecharse de la inexperiencia de los demás. La siguiente frase que tiene el pasaje es muy corta, dice, no engañaréis el uno al otro. De nuevo en singular.
Y eso tiene que ver con aprovecharse de la inocencia, de la inexperiencia, de la candidez de los demás. El engaño es no tomar ventaja de los demás. La ventaja consiste en falsear información para conseguir algo que es dudoso que sea aceptado. Es vender como verdad lo inexacto, presentar como cierto lo fortuito, es afirmar con una cara muy dura lo incierto, lo ambiguo, lo confuso y lo oscuro. Déjeme contarle que esto del engaño introduce algo que ya no es solo acción, es también una disposición interior. Con algunos amigos hablamos de la indefinición chapina, esa que dice sí, quizás, cuando sabes que no lo vas a hacer. Esa que dice nos vemos ahí cuando sabes que no irás. Esa que dice a ver cuándo tomamos café, cuando sabes que no te interesa tomar café. Quizá usted diga, pero Guillermo, esos son convencionalismos, todo mundo los usa. Todos los usamos y todos sabemos que nos estamos mintiendo los unos a los otros. Pero justamente eso es lo que a mi juicio hace todo esto más grave. Es que sabemos cuando lo oímos que no es cierto y cuando lo decimos que no tenemos la mínima intención de cumplir. Llevémoslo a otro campo. A ver qué piensa usted de estas inocentes expresiones. Digamos que usted va al médico y su salud está en grave riesgo. Y el doctor le dice, tómese esto, quizá le caiga bien. O usted conviene con el doctor que su cirugía será tal día a tal hora. Y el doctor simplemente no llega. ¿Qué tal el abogado que le diga, sí, vamos a levantar esa demanda en su contra y luego no lo hace? Cambió de opinión, cambió de consejo, simplemente lo engañó desde el principio. ¿Se da cuenta por qué aprovecharse de los demás no es solo una acción, exige una disposición interior que tiene como fin quedar en lo oscuro, en lo ambiguo, en lo incierto, en lo dudoso, ya sea por deporte o directamente para hacerle daño al prójimo? Vivimos en una sociedad que se hace la desentendida cuando miente y cuando le mienten. Que dice, sí, si todos mentimos, la mentira no es mentira. Está mal únicamente si estoy pagando por el asunto. Algunos engañan. Pues le tengo malas noticias. Dios dice que sí importa a pesar de que todos lo hacen. Que en la nación que Él está por fundar, eso simplemente no se hace. Nada más y nada menos que Dios mismo es el que dice no a la opacidad, no al ventajismo, no a la usurpación, no a la estafa. De modo que para fundar una nueva nación empezamos conmigo y contigo. Y lo primero que hacemos es no engañar para aprovecharnos de la desinformación y de la confianza de los demás. ¿Se da cuenta? La delincuencia no tiene principios, pero sospecho que en nosotros muchas veces tampoco. También le tengo buenas noticias. Si la iglesia solo hiciera eso y no hiciera absolutamente nada más, la revolución que haríamos como nación evangélica cambiaría esta sociedad en menos de 24 horas. Y como tú no engañas, tienes la fuerza moral para exigirlo a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres, a los políticos, a los pastores, a los comerciantes, a los compradores, a los vendedores. Sería una revolución sin precedentes. Pero en tercer lugar, la honestidad para fundar una nueva nación significa no falsear la verdad para tomar ventaja de los demás. La tercera frase que aparece en el capítulo y en el versículo 11, más clara no puede ser. Dice, no mentiréis el uno al otro. La mentira es casi una reacción refleja de mucha gente. Es casi como, no me voy a dar el lujo de pensar en lo que voy a decir. Diré lo que me salga. Y no importa si de todo eso que diga sin pensar, como reacción refleja, el 70% de lo que diga no sea cierto, sean mentiras. Y de ahí salen historias, promesas, negocios, romances, proyectos de trabajo, matrimonios, hijos, muchos hijos y más hijos. Y casi el 70% de los hijos que nacen en este país, leí en una estadística un poco vieja ahora, hace algunos años, nacen a una madre soltera. Todo fundado en mentira, todo fundado en no voy a pensar en lo que digo, no me voy a tomar el tiempo de considerar con seriedad mi propia palabra.
No voy a darme un tiempo para ver si mis datos, mis palabras y mis ideas son sustentables con mi carácter, con mis principios y con valores. Hace algunos años, una persona que conozco muy bien, que no es ningún héroe, dijo: soy papá y tengo que responder por esto, así me cueste la vida. Y le costó la comodidad y la vida. No diréis falso testimonio, dicen los 10 mandamientos, elevando el asunto a nivel de las cortes, porque al dar falso testimonio contra el prójimo es arruinar al prójimo desde una posición legal, falseando la verdad para tomar ventaja de los demás. La mentira lo que hace es obligar a las personas a actuar con base a datos que no son ciertos. Por eso, de todos los males que se pueden mencionar en la política, la mentira es uno de los más graves. Sí, incluso más grave que robar. Es que si el político dijera desde el principio: miren, yo soy ladrón, yo voy a robar, entonces no nos meteríamos en el riesgo de elegirlo. Pero empezó mintiendo diciendo: yo soy una persona honrada. Y esa primera mentira nos llevó a elegirlo. Después vienen todas las otras mentiras sobre los impuestos, sobre los contratistas, sobre la educación, sobre la salud, sobre el uso del presupuesto nacional y demás. Y cuando hablamos de todo esto, usted y yo nos sentimos muy cómodos porque supuestamente estamos hablando del político. Pero realmente no es así. El político representa la media de nuestra población y de nuestra moralidad. Lo que decimos o afirmamos hace que las personas tomen decisiones con base a nuestra palabra. Por eso dijimos: así salen historias, promesas, negocios, romances, proyectos, matrimonios, hijos, muchos hijos, todo esto fundado en mentiras. Todo fundado en que no voy a honrar mi palabra ni voy a cumplir. ¿Para qué?, nos decimos, si casi nadie tiene palabra. Si los mismos que no quieren que les mintamos nos mienten. Por eso cuando me llamen mentiroso, simplemente responderé: sí, cuando me ves, tú te estás viendo en un espejo. Y creemos que intelectualmente eso nos hace superiores. Pero ahí nos hemos olvidado de Dios. Dios dice que sí importa, a pesar de que todos lo hagan, que en la nación que Él está por fundar, la mentira y falsear la verdad simplemente no tienen lugar. Por eso Él le entregó la ley a Israel para ser gobernados por ella. Le tengo malas noticias entonces. Es Dios mismo el que dice no al discurso mentiroso, no a la palabra devaluada, no al testimonio corrupto, no al cuento, no a la promesa estafadora, no a los romances de mentiras, no a las promesas de matrimonios que terminan en una mesa de abortos, a los hijos sin padre. De modo que para fundar una nueva nación empezamos conmigo y contigo. Y lo primero que hacemos es no mentir, porque eso es tomar ventaja de la desinformación y de la confianza de los demás. ¿Se da cuenta? La delincuencia no tiene principios, pero sospecho que nosotros tampoco. Sin embargo, le tengo buenas noticias. Si la Iglesia solo evitara la mentira y no hiciera absolutamente nada más, la revolución que haríamos como nación evangélica cambiaría esta sociedad en menos de 24 horas. Y como tú no mientes, tienes la capacidad moral para exigirlo a tus hijos, a tus hermanos, a tus padres, a los políticos, a los pastores, a los comerciantes, a los compradores, a los vendedores. Sería una revolución sin precedentes. Bien, ¿qué hemos dicho aquí en conclusión? Que la honestidad que Dios requiere para fundar un país también requiere de aplicar los valores que Dios nos enseña. Y aquí hemos visto: no engañaréis, no mentiréis, no hurtaréis el uno al otro. Cuando robamos, cuando engañamos, cuando mentimos, tarde o temprano terminamos siendo víctimas de nuestra propia cultura. Esa cultura del engaño, la mentira y del robo. Quiero contarle de un amigo a quien llamaré Luis y a quien no quiero calificar ni de bueno ni de malo. Solo sé que tenía una sonrisa encantadora, una palabra rápida y chispeante y la presencia de un príncipe. Y fuimos amigos porque yo le hablaba del Evangelio. Pero su vida representó las prácticas que hemos descrito en este mensaje. Robó sin querer y supongo que también queriendo. Hizo cuanto negocio pudo, pero en los negocios generalmente terminaba estafando a alguien. Y para eso falseó la verdad a diestra y siniestra. Y cuando pienso en él, no se me ocurre llamarle ni bueno ni malo.
Solo sé que como muchas cosas que dijimos en este mensaje, él no era material con el que Dios hubiese querido empezar un país. Pienso en él como amoral. No tenía principios. Pero hemos estado sugiriendo que probablemente nosotros tampoco. Mi amigo murió recientemente. Este mensaje que hemos presentado hoy, diríamos como Alberto Rembao, es un discurso a la nación evangélica. Queremos formar un nuevo país, pero para ello no podemos aceptar ni el engaño, ni el hurto, ni la mentira. Nos urge refundar la ética personal, la ética de la familia, la ética de la iglesia, en torno a la palabra de Dios y al Espíritu de Dios. Para poder llegar ¿a dónde? A la ética de la nación, a la ética de los gobernantes. Recuerde, si solo no robamos, no nos aprovechamos de los demás y no mentimos, y solo eso lográramos hacer como iglesia, y nada más que eso, causaríamos en este país una enorme revolución social, moral, espiritual, y nada de eso parece cosa del otro mundo, sobre todo si lo hacemos tomados de la mano de Dios. Oremos. Señor, te pedimos que nos ayudes a aceptar nuestra responsabilidad, la responsabilidad por nuestros actos, a cambiar nuestra forma de actuar, que podamos recordar cada uno qué es lo que tú pides de mí hoy. Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarnos ante nuestro Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.